Hola, buenas noches a todos. Ya estamos aquí a punto de empezar nuestra plática con el doctor Francisco Moreno. Iremos viendo quién se va conectando aquí en las redes. Mientras tanto, les mandamos un pequeño video. Buenas noches a todos, ya vamos a empezar pronto. Estamos viendo quién se va a ir conectando con nosotros. Por alguna razón ahorita no veo quién está en el chat, pero en unos minutos poder verlos. Vamos a estar en un segundo hablando con el doctor Francisco Moreno en el presente y lo que nos espera en el futuro en esta pandemia. Em, la verdad es que el doctor Francisco Moreno es un experto, es no nada más un profesor de toda la vida y de todos mis compañeros, además. Él indirectamente y directa me han enseñado muchísimo, ¿no? Es una persona que yo admiro y respeto muchísimo. Él es nuestro jefe ahí en el hospital, es el que está a cargo de esta parte de COVID y queremos ver su opinión y qué es lo que él piensa en este momento eh, del que estamos viviendo, ¿no? Entonces, veo que ya se empieza a conectar la gente. Muy bien. Qué gusto a todos los que estén ahí acompañándonos. Eh, ya hay varios, Bárbara Tigel, Lucy Álvarez, Fer Márquez también, mira, un abrazo, Fer, John Miquel Iñárritu, Vanessa Vidal, Lucy, pues vamos a empezar, vamos a mandar un pequeño video para volver a empezar y entrar con el doctor ahora. Yeah. Buenas noches, doctor Moreno, ¿cómo está? Buenas Qué noches, gusto Pablo. y qué honor que nos acompaña. La verdad es que estoy muy, muy emocionado, de verdad. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación y gracias por tus palabras de introducción. La verdad es que es un esfuerzo muy grande el que haces y yo creo que esto es muy importante para que la gente, bueno, entienda qué es la enfermedad, qué es lo que está pasando. Más que otra cosa, lo que queremos es que se entienda qué es lo que está sucediendo y que quitemos un poquito de todo el estrés que se percibe por toda esta situación nueva, ¿no? El mundo cambió, vas al súper y Ya ya vamos a empezar toda esta pronto. situación nueva para todos, pues sí genera un estrés, pero hay que entender qué es lo que está pasando y de ahí partir. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues mire, me gustaría empezar dividiendo esta plática, si usted está de acuerdo, en tres partes. Primero me gustaría hablar un poquito del presente, el estado actual, y dentro de ello hablaremos de, pues, cómo está la enfermedad en este momento, cómo están las capacidades de los hospitales, cómo están las pruebas, etcétera, que creo que lo ha comentado muchas veces. Pero quiero centrar la plática mucho en la parte de el mediano plazo y el futuro, porque la gente ahora ya empieza a preguntarnos eso, ¿no? Y son preguntas dificilísimas de contestar y sé que son, a veces ni siquiera tenemos nosotros como las respuestas claras de qué es lo que va a pasar, pero ¿cuál es el panorama que usted ve y cómo es el futuro en el corto, mediano y largo plazo? Digo, en la medida de lo posible que podamos contestar. Y al final, quisiera hacerle algunas preguntas. Voy a dividir en las dos fases. Tengo unas preguntas ya preseleccionadas de la gente que se conectó a nivel de las redes sociales, como para irnos dando esta información. Estas preguntas las fui seleccionando y poniendo como en orden y veremos qué podemos contestar de los demás, pero yo creo que me centraré muchísimo más en esta información en este momento. No sé qué opine. Con todo gusto. Mira, podemos empezar sobre algo que a veces no entendemos como qué es lo que está pasando. Se calcula que el 1 de diciembre se presenta esta enfermedad.
ya sea que sea a través de un laboratorio que se ha comentado en China o en un mercado acerca de la transmisión de un murciélago a otro animal, probablemente un pangolín. El caso es que, para fines prácticos, sea como haya sido, el ser humano se infectó al cual no se había expuesto la humanidad nunca. Y esto es muy importante porque para hablar de una enfermedad nueva, hablamos de algo que no existía antes. Y entonces, al no existir antes, todos nos volvemos susceptibles a enfermarnos de esta infección. Y luego resulta, además, que este virus tiene unas características muy especiales. Infecta antes de que una persona tenga síntomas, durante el periodo que tiene síntomas, y luego muchas veces después de que acaba con los síntomas. Entonces, se vuelve una enfermedad sumamente contagiosa. Tenemos entonces dos situaciones. Una, un virus nuevo que hace susceptible a toda la población, y tenemos por otro lado una enfermedad sumamente contagiosa. ¿Cuál es el tercer punto que es importante ante una pandemia? ¿Qué tan grave es esa enfermedad? Y bueno, ha sido muy difícil establecer la tasa de mortalidad. ¿Qué quiere decir la tasa de mortalidad? De cuánta gente se infecta, cuánta gente se muere. Ha variado desde 2%, 10% en Italia. La variación ha sido mucha porque hay una situación que no conocemos todavía. ¿Cuántos de nosotros podemos cursar con la enfermedad asintomática? Y si llegamos a conocer eso, entonces sí podemos establecer una tasa de mortalidad. Pero la realidad es que durante estos 4 meses, si pensamos 1 de abril, estamos a mediados, 1 de diciembre, estamos a mediados de abril, son 4 meses y medio en los que de una persona tenemos hoy casi 2.800.000 seres infectados. Y pues una cantidad importante de personas que han perdido la vida por este virus, ¿no? Totalmente de acuerdo. Han dado diferentes cifras desde 9 veces esa cantidad. Otros artículos llegan hasta 50 veces esa cantidad de enfermos. ¿Qué puede decir usted? ¿Usted qué opina de esto? ¿Cuánta gente estará enferma hoy en día, entendiendo un poco lo que sabemos hasta hoy de esta enfermedad? Pues mira, sí, lo que dices, lo que empiezan a hacer es, ahora se pueden hacer pruebas para saber qué gente está inmune y que no supo que se enfermó. Esos son los asintomáticos. Cuando tú no has estado expuesto nunca a un virus, la única forma de tener anticuerpos contra ese virus es que en algún momento te hayas expuesto a ese virus. Y si tú no recuerdas haber tenido ningún síntoma, entonces hablas de que tu enfermedad fue totalmente asintomática. Estamos viendo, y hoy salió un artículo muy interesante en el JAMA acerca de niños y adolescentes con SARS-CoV-2, con el COVID-19, en los que muchos de ellos realmente la enfermedad fue totalmente inadvertida. Y hay dos lugares muy interesantes donde han hecho estudios. Uno es en Islandia, que es una isla pequeña relativamente y donde no hay más que un solo aeropuerto. Y lo que hicieron es hacer pruebas serológicas a toda la población. ¿Y qué encontraron? Que pues había aproximadamente un 30-40% de gentes que no recordaban haberse enfermado y que tenían anticuerpos. Y lo mismo hicieron la Universidad de Stanford recientemente en un estudio en Santa Clara, donde también demuestra que hay aproximadamente el 30-40% de gente que no recuerda si se enfermó o no. Pero esto puede variar de país a país, incluso de región a región. Por ejemplo, en México algo que me preocupa mucho a mí es la obesidad y la diabetes, que hemos visto que son factores que determinan importantemente si vas a tener síntomas, y no solamente eso, sino puede ser que la enfermedad sea más grave. Entonces, a lo mejor en una población el número de asintomáticos son 30%, y en otra población va a ser 20%, y en otra población puede ser 50%, si hay muchos jóvenes, muchos niños sanos, y entonces el número va a variar mucho dependiendo también del tipo de población que hay. Totalmente de acuerdo. ¿Qué opina de que solo llevamos hasta la fecha menos de 55,000 pruebas probablemente hechas o reportadas oficialmente? ¿Y qué deberíamos estar haciendo en este momento? Bueno, mira, realmente el problema en México es que no conocemos las cifras reales. Se ha establecido un modelo, que es el modelo Centinela. Este modelo se estableció desde que ocurrió la influenza H1N1 en el 2009. Pues es un modelo para un país que tiene una capacidad no muy grande de hacer pruebas, y entonces determina ciertas unidades y centros de salud en donde simulas que a partir de esos centros de salud lo que está ocurriendo en ellos puede estar ocurriendo a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? Es que, a diferencia del H1N1, esta es una enfermedad que tiene un espectro
muy grande, desde aquel paciente asintomático que platicábamos, que puede ser un porcentaje importante, hasta sabemos que un 5 o 8% de la gente puede requerir de una terapia intensiva y de un ventilador. Entonces, eso hace que la enfermedad sea muy difícil pronosticar, porque si las áreas en donde existe tu modelo centinela resulta que son poblaciones de bajo riesgo, pues realmente no estás viendo lo que está ocurriendo en la población general. Y si por otro lado es una población de alto riesgo, vas a sobreestimar lo que está pasando en la población. Se ha hablado del 8.3 casos por cada caso detectado, y si ven las cifras de hoy, llegamos a los 11,000 casos. Estaríamos prácticamente llegando a 100,000 casos de COVID-19 en México. Y bueno, pues es una cifra muy, muy importante. Lo que se ha hablado mucho y que hay que entender la gente es, sí, hay mucha gente asintomática, pero si todos nos enfermamos al mismo tiempo y sabemos que muchos de nosotros vamos a requerir hospital e incluso terapia intensiva, entonces saturan los sistemas de salud. Lo que ya pasó en Italia, lo que ya pasó en España, lo que ya pasó en Nueva York. Y entonces, por ejemplo, la Ciudad de México, que es una gran urbe con muchos millones de habitantes, con un número de cama hospital por habitante que es pequeño, empiezas a saturar esos sistemas de salud, y es cuando empiezan los problemas porque no tienes camas suficientes, no tienes ventiladores suficientes, y entonces por eso se ha tratado de ir aplanando la curva, es decir, que no todos los casos ocurran al mismo tiempo. Siento que en este momento estamos viviendo, pues estamos entrando en el pico de máxima dispersión de la enfermedad, en donde hay muchos contagiados que contagian a más, y entonces aquí ya son de 10,000, pasan fácilmente a 15,000 y fácilmente a 20,000, y nos vamos multiplicando, y entonces los requerimientos de hospital aumentan. Totalmente de acuerdo. Alguien hablaba también de que la población mexicana podría estar protegida por la BCG. ¿Tenemos algún dato de esto? ¿O existe? ¿O es realmente una suposición nada más? Mira, al ser una enfermedad nueva, han aparecido teorías acerca, por ejemplo, de la temperatura, que la temperatura nos iba a proteger porque es un virus respiratorio. Sí, hay estudios que han demostrado que efectivamente la temperatura hace que el virus dure menos en superficies, pero pues eso no quiere decir que va a dejar de existir el virus. Y también se ha hablado mucho de la protección de la BCG. Para la gente que no está muy enterada de qué es la BCG, es una vacuna que se ponía o que se pone todavía en algunos lugares para proteger de la tuberculosis. La verdad es que no ha sido una buena vacuna para la tuberculosis. Para lo único que protege es para una forma de tuberculosis infantil que se llama meningitis tuberculosa en el primer año de vida. Y mi impresión es que los países de tercer mundo fueron los últimos en resultar infectados. América Latina y el sur de África, lo que está por debajo del Sahara de África, son los lugares en donde, por último, se presentó el virus. Y no debe de extrañar. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo la cantidad de viajes o personas que viajan de Estados Unidos o de Europa. Por ejemplo, Italia es un país que tiene un turismo altísimo. Nos sorprende que después de China fue el segundo lugar en donde se presentó una epidemia. Italia tiene el turismo probablemente más alto junto con Francia del mundo. Entonces, eso es lo que está pasando. Y pues los países del tercer mundo no tienen tanto turismo y, por ejemplo, nosotros lo que estamos viviendo, para reforzar un poquito eso, es una situación importante en Cancún, en donde hay muchísimos casos. Es un área turística importante, ¿no? Entonces, eso es lo que ha provocado que gente trate de atribuir esa aparición tardía del COVID en ciertas áreas en donde pues, se utilizaban ciertas situaciones. La BCG, una de ellas, yo la verdad, la opinión que tengo es que es una coincidencia más que sea un factor de protección. Acuerdo. Hoy acaba hace unos minutos, acaba una conferencia de Donald Trump hablando mucho sobre la temperatura y hablan de en qué temperatura se muere el virus. Y hablan también él categóricamente afirmando que están haciendo muchos estudios sobre la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Si hay pacientes contagiados, ¿seguirán contagiándose o la temperatura solo será un factor para el contagio en superficies y en otras cosas? Mi impresión es que va a seguir siendo el contagio de persona a persona el más importante. Probablemente disminuya la transmisión en base a superficies, pero recordemos que cuando empezó esta epidemia, Australia es el hemisferio sur, estaba en el verano, estaba con temperaturas altas y fue un país afectado, o sea, fue de los primeros países en recibir
pacientes infectados y después tener una diseminación comunitaria. Vemos lo que está ocurriendo en Brasil. Brasil es de los países, después de Estados Unidos, es el país de América que tiene más casos reportados. Entonces, yo creo que el factor calor puede tener una disminución en la viabilidad de las superficies. Pero de pensar que dependemos del calor para que esto se contenga, creo que ese es el error. Creo que tenemos que pensar que este virus va a estar, va a regresar con más intensidad para la temporada de frío, pero que no va a desaparecer en este periodo de tiempo de calor, más cuando tenemos una diseminación tan importante en la Ciudad de México, y cuando yo veo que la gente sigue saliendo en la Ciudad de México, que el transporte público sigue lleno, es decir, estamos esperando un milagro y no estamos haciendo las medidas que deberíamos de estar haciendo. Totalmente de acuerdo. Hay otras preguntas muy interesantes. Todo el mundo nos está preguntando de reinfecciones, doctor, porque se ha hablado de que si te puedes reinfectar con este virus o si son cargas virales que se están detectando tardías en un paciente que ya tuvo esta enfermedad. ¿Qué nos puede decir de esto? Porque hay mucha incertidumbre y muchas preguntas sobre esto. Mira, ha habido varios reportes. El primero ocurrió en Japón, en donde una persona que ya había tenido una prueba negativa de COVID-19 vuelve a presentar una prueba positiva. Y después hubo 51 casos que fueron los que más sonaron de Corea, en donde varios individuos, después de haber dado pruebas negativas, vuelven a dar una prueba positiva. Déjenme explicarles primero qué es una prueba negativa y qué es una prueba positiva. Las pruebas que hacemos para detectar al COVID son pruebas moleculares. Para fines prácticos es como si tomas la huella digital de una persona y si esa huella digital está presente es que esa persona estuvo en contacto con el virus y entonces aparece el virus. ¿Qué es lo que sucede? Que hay veces que la huella digital sale en partes y entonces da una situación como que el virus todavía está presente, pero lo que tienes es un fragmento viral y realmente esa persona no es contagiosa. ¿Por qué comento esto? Porque de los 51 pacientes de Corea que tuvieron una segunda prueba positiva, en ninguno se pudo cultivar el virus, lo cual dice que el virus no era viable. Lo que yo quiero que se quede la gente con esta idea, no ha habido reportado ningún paciente que entre al hospital 2 veces por COVID y no ha habido una muerte de un paciente en un segundo episodio de COVID. Y tenemos además muchísimos casos, más de 700,000 casos, en donde los pacientes ya se recuperaron de esta situación. Entonces, de que el virus genera inmunidad, sí genera inmunidad. Lo que no sabemos es cuánto tiempo nos va a durar esa inmunidad. Entonces, no podemos decir, bueno, es que el año que entra vamos a seguir siendo inmunes. Eso no podemos decirlo. Pero de que tú ahorita, si tuviste COVID, te curaste, tú ya eres una persona que pasaste este puente difícil en donde ya no te vas a volver a contagiar y lo más importante, ya no vas a contagiar. Entonces, si tenemos esas pruebas de inmunidad, que en algunos lugares del mundo les llaman pasaporte de inmunidad, pues estás protegido para regresar a tu trabajo, para reintegrarte, incluso si eres trabajador de la salud, para estar más tranquilo de que puedes atender muchos pacientes. Entonces, esas pruebas de inmunidad urgen en el país. Necesitamos tener estas pruebas que llamamos serológicas, porque es del suero, pero consisten en anticuerpos. Si tú tienes un anticuerpo, estás protegido contra esa enfermedad. Justo eso, esa es la pregunta. ¿Por qué no hay todavía esas pruebas? ¿Son baja sensibilidad? ¿Por qué no las estamos teniendo? ¿En el mundo se están aplicando ya o no? ¿Qué me puede decir de esto? Mira, ya hay pruebas en el mundo. Países como Chile, por ejemplo, ya están desarrollando este pasaporte de inmunidad. En España también ya están haciendo lo mismo y en Italia y Alemania lo mismo. Estados Unidos está un poquito atrás, pero lo que ha empujado el sector de los institutos nacionales de salud es a través de eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener una prueba confiable, ¿no? Porque no puedes decirle a alguien, ya tuviste la enfermedad y que salga a la calle y que tuviera una falsa positiva de ese anticuerpo. A diferencia de lo que ocurre con las infecciones en donde tú detectas el virus, una infección de anticuerpo puede darte una falsa positiva con un virus muy similar. Y recuerden que este es el 7º coronavirus que tenemos presente en la humanidad y 4 de ellos son bastante comunes. Entonces, sí, necesitamos pruebas que sean confiables, ya están. Creo que falta nada más que haya ciertos arreglos con
COFEPRIS para que estén disponibles, porque además algo que nos interesa mucho y que en el hospital, tú sabes, estamos tratando ya de desarrollar son los plasmas. ¿Qué quiere decir eso? La sangre, la parte líquida de la sangre de pacientes que ya se curaron y que tienen un número alto de anticuerpos neutralizantes contra el virus y que pueden ser usados como tratamiento. Recordemos que hasta hoy no hay un tratamiento específico contra el virus y seguimos buscando opciones. Y por lo que nos las van a dar pues, en una forma muy importante. Entonces, urge tener estas pruebas. Preguntan, doctor, sobre mutaciones del virus. Hoy se habla y hay un artículo, bueno, acaban de avisar hace unas horas también, que existe varias mutaciones rápidas tal vez de este virus y que hay diferentes virus en China, Estados Unidos. ¿Sabemos algo de esto? Mira, todos los virus tienen mutaciones. Esto no debe de asustarnos. Imaginémonos que se ha demostrado que una partícula viral que infecta una célula es capaz de desarrollar 10,000 nuevos viriones. ¿Qué son eso? Haz de cuenta que tienes 10,000 nuevos hijitos. Si alguien tiene 10,000 nuevos hijitos, algunos van a salir medio defectuosos. Esa es la realidad. La mayor parte de las mutaciones que se presentan en los virus son mutaciones que producen que ese virus nuevo ni siquiera se pueda duplicar y sea un virus que se va a autodestruir. En algo que sería importante y que se está desarrollando, Australia fue capaz de detectar el genoma del virus en una forma muy rápida, a los 8 días de que tuvieron el primer caso. Se están haciendo estudios para ver qué tanto ha cambiado el genoma viral. Yo no estaría tan preocupado de que tuviéramos una cepa mucho más resistente, mucho más nueva. Por ejemplo, para la influenza, pues ocurre eso cada 10, 15 años, que hay una cepa nueva que está totalmente cambiada y que, por ejemplo, la influenza H1N1 del 2009, originalmente es la cepa que provocó la influenza española en 1917. Lo que pasa es que en el 2009 tuvo una combinación con una estructura genética del cerdo, por eso le llamaban la influenza porcina, pero esos cambios ocurren muy esporádicamente. Yo creo que no tenemos que estar preocupados de que este virus va a mutar y entonces ya no vamos a tener tratamientos. La verdad es que el fenómeno que ha ocurrido en China se ha venido reproduciendo a nivel mundial. No es un virus diferente, sí va a tener algunas particularidades, pero el tratamiento, el problema de la forma como infecta va a seguir siendo la misma. De acuerdo, doctor. Comparado con lo que hemos hecho y otros países, ¿qué esperamos en estos días? ¿Qué esperamos en las siguientes semanas en este país? Y me gustaría hablar también qué está pasando ahorita en Italia y en España, tal vez ahora que ya el hecho de esta contingencia han llegado a un punto ya de declive de su curva. ¿Estamos similares a ellos, peores que ellos? ¿Podríamos saber algo de esto? Sí, mira, yo creo que tenemos que pensar, por ejemplo, en fases. La primera fase evidentemente fue Wuhan, fue China, en donde aparecieron los casos. China logró mantener en contención, dicen que 0.8 billones de chinos estuvieron aislados durante un tiempo de por lo menos 3 semanas. El aislamiento ahí fue muy estricto, son gobiernos muy autoritarios, y entonces ahí se logró que se contuviera el virus en una forma importante. Entonces, de ahí el segundo foco importante es Europa. Y Europa, lo que presentó Europa fue finales de febrero, principios de marzo. De ahí vino Estados Unidos y nosotros vamos atrás de Estados Unidos. Si vemos cada situación geográfica, lleva un retraso de 3, 4 semanas con respecto a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos 2, 3 semanas atrás de Estados Unidos. Si se recuerdan, hace 3 semanas fue el boom de casos en Nueva York. Estamos entrando a ese boom de casos en México. Hay estudios matemáticos en donde comentan que el pico de casos se va a dar el 8 de mayo. Puede variar entre 2, 3 días antes, 2, 3 días después, pero es cuando se calcula que hay el pico máximo de casos. Y ahí empieza a disminuir. ¿Por qué disminuye? Por el simple hecho de que hay menos gentes que son susceptibles al virus, o porque ya lo tuvieron y se enfermaron y se curaron, o porque pasaron en forma asintomática, o porque desafortunadamente murieron. El virus, para continuar en nuestro ambiente, necesita un huésped susceptible. Y un huésped susceptible es un huésped que no ha tenido la infección. La ventaja de que haya muchos enfermos rápido es que también va a haber muchos inmunes rápido. La desventaja es que los que requieran un hospital no lo van a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
países que tienen una curva aplanada probablemente van a tener infecciones constantes durante un tiempo prolongado. China tiene este miedo de la segunda ola de infección del coronavirus. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos aislaron a todo el mundo porque estaban teniendo algo descontrolado y no había manera de que salieran, porque si salían los arrestaban. Entonces, sí, lograron una contención muy rápida, pero probablemente el número de población inmune, por ejemplo, en Italia. Italia a lo mejor tuvo un caso explosivo, hubo desafortunadamente muchos fallecidos, una tasa de mortalidad en cuanto a casos conocidos del 10%, pero si hacemos un estudio serológico en Italia, vamos a encontrar que hay muchísimos que ya están inmunes. Entonces, el que ellos vuelvan a tener una segunda ola es más difícil. ¿Qué va a pasar en México? Pues como veo la situación, vamos a tener muchos casos estas 3, 4 semanas y después pues vamos a tener más gente inmune y entonces el virus va a empezar a disminuir. Ojalá el sistema de salud sea capaz de soportar una carga de pacientes tan grande como la que se puede producir. De acuerdo. China hoy empieza a reportar que empieza a tener un segundo incremento y que empieza a haber otras ciudades donde empiezan a sitiarlas y a tratar de contener el virus. ¿Usted cree que China nos está dando todos los números correctos? ¿Realmente sí lo está haciendo? Porque a mí me llama mucho la atención ver un país, una persona de China hizo un contagiador en el mundo y ellos solo estuvieron muy contenidos en un sitio. No sé qué opina usted, pero es tal vez complicado. Sí, mira, yo incluso hace poco puse un Twitter acerca de los números que no cuadran, ¿no? Y no solamente en el hecho de que probablemente sean menos, sino los mismos habitantes de Wuhan, hubo una cifra que cambió de un día para otro en donde atribuyeron un 50% más muertes de las que habían reportado y si analizas cómo hicieron eso, pues los cuerpos estaban incinerados. La mayor parte de los casos que dijeron que sí existieron fueron en pacientes que nunca llegaron a un hospital, entonces ni siquiera hay una historia clínica. Entonces dices, ¿cómo pueden decir de un día para otro que no nos equivocamos y fue un 50% más? También llama la atención que en Rusia la tasa de mortalidad es infinitamente pequeña y también que en Venezuela, por ejemplo, que el número de casos reportados es infinitamente pequeño. Entonces, desafortunadamente, como comentaba en ese tuit, da la impresión que la pandemia ha sido la epidemia de las mentiras. Muchos países han ocultado las cifras en el afán de, pues a lo mejor no asustar a los pobladores, en afán de mantener una economía sana. Pero la realidad es que al final los números son los números y va a haber. Yo creo que China tuvo un confinamiento muy estricto y ese confinamiento muy estricto logró controlar el brote primario. Pero eso también es lo que te comento, si tienes una población que tiene 1.2 billones de habitantes y en esa población el 10% nada más se infectó y ese 10% es inmune, pues tienes un 90% que se puede volver a infectar en cualquier momento. Y es un país que tiene turismo y entonces ahorita las medidas de contención van a ser importantes. ¿Qué va a pasar? Pues que puede venir una segunda, una tercera, una cuarta ola. Este virus nos va a cambiar la forma de ver el mundo, nos va a hacer unas personas diferentes a lo que éramos. Vamos a tener que mantener distancias, es probable que usemos cubrebocas por un tiempo largo, es probable que no pueda haber pues eventos en donde estemos muy cercanos unos de otros, que deba de haber esta sana distancia entre nosotros, que el saludo cambie, que estemos más conscientes de tener una higiene muy importante, que también es algo que se nos olvida lavarnos las manos, se nos olvida cuidar de no tocarnos la cara. Todo esto es algo que nos debe de ayudar no solamente contra el coronavirus, contra todas las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, el mundo va a cambiar y cuando me comentaste de hablar un poquito del futuro, yo pienso en eso, yo pienso que el futuro lo vamos a hacer los que al final acabemos saliendo de este túnel y creo que vamos a tener que tener más conciencia sobre más recursos en salud, más cuidado científico, porque algo que es de llamar la atención, esta enfermedad tuvo dos avisos, uno en el 2002 y uno en el 2013. Dos veces aparecieron coronavirus que eran altamente peligrosos y se contuvieron muy bien. ¿Y qué pasó? Que la gente se le olvidó que debía seguir haciendo estudios inmunológicos, de medicamentos, etcétera, hasta que llegó uno que no se pudo controlar y entonces no había suficientes estudios de vacunas, suficientes medicamentos, y lo que estamos viviendo ahora es una falta de preocupación por nuestra salud, tanto personal como a nivel mundial.
Totalmente de acuerdo. Voy a ir a unas preguntas de la gente. Mire, por ejemplo, aquí nos dice esta persona, ¿es verdad que hay contagio en China? Ya lo contestamos. Mariana de la Torre nos dice, una vez que el paciente es dado de alta con COVID, ¿es posible que el virus se vuelva a activar? Ya dijimos que parece que no, ¿verdad, Así doctor? es. Lo que puedes tener es una segunda prueba positiva. No sabemos si esa prueba positiva indica que todavía contagies. Si hay personas que, por ejemplo, han tenido COVID, se hacen una prueba a las 2 semanas, todavía resulta positiva y se tienen que hacer una a la tercera. De acuerdo, se cortó un Sobre poquito. todo personas graves pueden seguir durante un tiempo, ¿no? Muy bien, doctor. Mire, la mismísima Adriana Ron, ¿para cuándo cree que vamos a tener las pruebas inmunológicas? La querida Adrianita es una linda, esa es de mis consentidas. Adriana es una de las gentes que recibe a los pacientes en urgencias. Es alguien que tiene un valor extraordinario y la quiero mucho. Adrianita, yo creo que debemos de tener las pruebas serológicas a partir de la semana que entra. Depende que nos las autorice COFEPRIS, está trabajando en ello, esperemos que así sea. Hay una pregunta del doctor Fernando Fuentes, dice, ¿cómo estamos reaccionando y qué experiencia de los pacientes inmunosuprimidos? Por ejemplo, que tienen VIH. Al ser esta una respuesta exacerbada, se esperaría que tengan una reacción menos agresiva, pero por otro lado están inmunocomprometidos. ¿Tenemos algún dato que haya visto? Sí, mira, lo que pasa es que recuerden que VIH se volvió ya una enfermedad muy controlada, o sea, el 80% de los pacientes que tienen VIH están con tratamiento antirretroviral y tienen niveles de defensas, lo que llamamos linfocitos CD4, normales. Entonces, la mayor parte de los pacientes que tienen VIH no tienen que preocuparse porque tengan un mayor riesgo. Ahora, si hay un segmento de la población que tiene enfermedad avanzada de VIH, que acaba de ser diagnosticado, que tienen cuentas de linfocitos bajos. Y siguiéndome esa pregunta, esto ha sido algo muy interesante y que hemos comentado en diferentes foros. Curiosamente, la enfermedad afecta más a gente mayor y gente con problemas de respuesta inmunológica, pero la forma como ataca el virus es generando una respuesta inmunológica masiva. Entonces dices, caray, ¿por qué una persona joven no reacciona con una inflamación tan grande y una persona de mayor edad sí? Cuando tú esperarías que el sistema inmune de la persona joven pues pudiera generar este incendio que produce el virus, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no acabamos de entender, que estamos aprendiendo, por qué afectan más hombres que mujeres, que es una realidad. Si recuerdan, las mujeres tienen habitualmente una presión más baja que los hombres. Entonces se ha pensado que si esto tiene algo que ver con los receptores en el pulmón, que además son receptores de algunas sustancias que favorecen el aumento de la presión arterial. Estamos aprendiendo acerca de este virus, pero sí ha sido muy notorio que afecta gente mayor, gente con enfermedades crónicas, ¿no? Ahí se ha generado la teoría de la conspiración, ¿no? Llegó el momento de acabar con la gente mayor, las pensiones y los pacientes crónicos que consumen tanto del presupuesto de salud. Entendamos que eso no es así, o sea, no es una conspiración, es un fenómeno de la naturaleza y tenemos que aprender a lidiar con él, ¿no? De acuerdo, doctor. Me preguntan ¿es cierto que el COVID afecta al sistema nervioso? Se ha visto algunos casos, ¿qué porcentajes? Y todo el mundo pregunta por estas comunicaciones que a mí me llegan de repente por WhatsApp y a usted también seguramente, o miles de ellas al día, donde alguien asume algo y entonces ahora todo pregunta, ¿tenemos que tomar aspirina todos? ¿Los niños tienen que tomar aspirina? ¿Qué les dice? Bueno, mira, en cuanto a lo primero, sí, uno de los síntomas más comunes que presenta el COVID es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. La pérdida del olfato es a través del daño del primer nervio craneal, que es el olfatorio, y pues esto es una traducción de una alteración neurológica. Ahora, el virus no te va a producir un daño neurológico permanente, pero sí se ve que tiene cierto, lo que llamamos neurotropismo, o sea, que tiene cierta gusto por las raíces nerviosas. Hay reportes de Guillain-Barré asociados a este COVID-19. Sí hay manifestaciones neurológicas extrañas, pero pues lo hemos visto con otros virus. El Zika puede producir Guillain-Barré, vacunas pueden producir Guillain-Barré. Entonces, no nos extrañemos que ciertas manifestaciones neurológicas puedan ser producidas por este virus. Es primariamente respiratorio, primariamente afecta tanto el tracto respiratorio alto, por eso la tos, el dolor de garganta, y en una forma importante también la vía respiratoria baja en los pacientes que desarrollan neumonía y que van a necesitar
este ventilador. Ahora, ha habido muchas manifestaciones de diverso tipo y lo que se ha encontrado es que altera en la fase inflamatoria la coagulación. Hay un estudio que se hizo en Italia en donde fueron los primeros en hacer autopsias. Recordemos, no es que no se quisieran hacer autopsias, pero es que el virus puede permanecer en los cuerpos ya sin vida, en las superficies de ese cuerpo por algo de tiempo, y entonces el cuerpo del fallecido puede ser un cuerpo que transmita la infección si no se tienen los cuidados adecuados. Encontraron que un número muy grande de ellos, uno de los de patología que veían era trombosis. Y de ahí el empezar a usar anticoagulantes. Ahora, esto hay que usarlo en pacientes graves. El que yo me empiece a tomar un anticoagulante ahorita ni me evita tener el COVID y me puede producir un sangrado de tubo digestivo, que me baje las defensas y que yo llegue con un problema más serio al hospital o que me lleve al hospital y ahí adquiera el COVID. Entonces, hay que tener un poquito de conciencia de que el autotratamiento, la automedicación es algo que no debe de hacerse y con menos razón en este momento. Doctor, ¿por qué los niños tampoco se enferman tampoco? ¿Son tampoco los casos? ¿Tenemos algo? Sí, mira, en la revista JAMA salió el día de ayer precisamente un estudio muy, muy bonito. Revisaron más de 80 artículos, de ellos seleccionaron 16 artículos, vieron, contabilizaron a todos los pacientes pediátricos, los dividieron en dos grupos, uno de 0 a 9 años y los otros de 10 a 19 años. Y en ellos encontraron que 444 niños de 0 a 19 años, de 0 a 9 años, ninguna muerte. Hubo un paciente pequeño de 18 meses que requirió terapia intensiva, probablemente por una complicación bacteriana sobreagregada, y solamente hubo una defunción en el grupo entre 10 y 19 años. No explica el artículo en qué consistió, pero tenemos que entender que en los niños y los adolescentes realmente es una enfermedad muy benigna, incluso en la mayor parte de los casos asintomática. Tan es eso que se ha hablado mucho de la peor combinación del niño con el abuelo. ¿Por qué? Porque el niño va a ser asintomático, no sabe que tiene la infección y el abuelo es una persona de alto riesgo. Eso ha hecho que desafortunadamente separemos a familias. Hubo fiestas importantes en las que tuvieron que estar separados, pero sí el contacto entre abuelos y niños pone en alto riesgo a los abuelos porque el niño puede decir, pues yo me siento muy bien, yo estoy muy bien, la mamá llega y decir, no, pues no ha tenido nada y estar siendo un portador asintomático y en cambio el abuelo desarrollar una enfermedad severa. Totalmente de acuerdo. Me preguntan si es factible o ve factible que los niños regresen a clases el 1 de junio, con lo que tenemos ahorita. Yo A creo ver si se que compromete. parte de la cuarentena nos ha llevado a pensar de que ojalá los niños regresen a clases, ¿no? Lo platicamos aquí mucho, Bárbara, mi novia y yo, en el sentido de que vemos en la calle muchos niños y dices, híjole, ¿cómo le haremos para que esos niños estén divertidos todo el tiempo, ¿no? Y más para ellos que es difícil entender el confinamiento. Si estamos hablando que el pico de infecciones va a ser el 8 de mayo, la verdad yo veo difícil que el 1 de junio se regrese a una actividad normal. Ahora, lo que también es real es que de alguna manera, y lo dijo Angela Merkel, tenemos que aprender a vivir con este virus. Es decir, el virus va a estar. A lo mejor vamos a tener que vivir diferente. Y por eso el aprender a vivir diferente. Pero mi inclinación es que probablemente este ciclo escolar se va a perder y que sería un poco mejor reiniciar todo en agosto, septiembre con una enfermedad ya mucho más conocida, controlada y a lo mejor con algún medicamento o alguna opción para estar más protegidos. Totalmente de acuerdo. Hay una pregunta muy interesante, Gina. ¿Esta pandemia es la tercera guerra mundial? No, en primer lugar, hay que entender que esto no es una guerra. En Exacto. la guerra hay gente que vence y gente que sale derrotada. Aquí no va a haber ningún ganador. Aquí, perdón, o sea, que piense que China va a ganar algo por tener, por haber explotado este virus al mundo, no. Y China va a volver a entrar en un problema si viene una segunda ola de casos y están preocupados. Esta es una situación de la naturaleza que se ha presentado a través de la historia de la humanidad. Hay un excelente libro que les recomiendo que se llama La peste por Alberto Camus y tiene unas frases extraordinarias como la que no sé qué va a pasar
pasar conmigo, no sé cómo voy a existir, lo único que sé es que hay enfermos y que se necesitan curar. Y yo creo que estamos en la misma situación. Es decir, Ujú. en 1347 ocurrió la peste, acabó con 2/3 de la población de Europa. También ha habido la influenza española que acabó con 100 millones de habitantes. Esto ha sucedido en la historia. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados ya a una rutina de vida en la que todo se daba por entendido y la salud también. Y nos vino a decir esta enfermedad, a ver, ubícate, eres ser humano y esto. Se cortó un poco, a ver si podemos restablecer tantito. ¿Ya está ahí? ¿Me oye, doctor? Yo te digo perfecto. Perfecto. Bueno, vamos bueno, ¿hay alguna otra ahí? Hablan de un artículo o alguna noticia que salió hoy que la gran mayoría de los pacientes intubados estaba falleciendo y del uso de esteroides. ¿Es cierto esto? ¿O esto solo fue en algún centro específico? ¿Qué estamos aprendiendo de esto en este momento? Mira, yo creo que es un poquito aventurado decir que si estás intubado tienes un 80% de posibilidades de morir. Pues tú sabes, presentamos los datos del Hospital ABC el martes pasado en una sesión y afortunadamente hemos tenido más de 35 pacientes intubados y muchos de ellos ya han sido dados de alta y la mortalidad ha sido bajísima. Hemos tenido una sola defunción desafortunada, pero una sola defunción en más de 35 intubados. Entonces, pues evidentemente no es el 88% de mortalidad. Claro. Necesita un trabajo muy... La gran ventaja que tenemos en el hospital es nuestra terapia intensiva, que es maravillosa y que nos ayuda muchísimo con estos pacientes. Es una enfermedad que requiere un trabajo multidisciplinario muy importante. Entonces, eso es lo que hace que algunos centros que estén sobresaturados pues no tengan esa capacidad para atender a tantos pacientes y hablaban, por ejemplo, de comprar 3,000 o 30,000 ventiladores. Pues sí puedes comprar 30,000 ventiladores, pero no son ventiladores que se manejen solos. Los tiene que manejar alguien que sepa manejar ventilación y esos son los intensivistas y a los intensivistas les toma 2, 3 años de preparación aprender el manejo de la ventilación. Entonces, no es que exista el ventilador y ya por eso se va a salvar la persona. Si no lo saben usar. Ahora, lo que comentas de los esteroides ha sido sumamente controversial porque sí hay una fase inflamatoria muy importante, pero también sabemos que los esteroides tienen esa capacidad de bajar tu sistema inmune. Y entonces, si estás teniendo, por ejemplo, alguna epidemia de alguna bacteria nosocomial, porque pues, estos pacientes están continuamente enfermos, entonces se pueden sobreinfectar, pues el uso de esteroides puede ser perjudicial. Insisto, no hay la receta mágica, no hay el que alguien diga, fíjense que aquí ya encontramos que si les das tal cosa, mejoras. Ujú. No, estamos haciendo protocolos. Otra cosa que ha sido muy bonita con esta enfermedad es la comunicación que tenemos entre países. Sabes que tenemos nosotros comunicación con Seúl, con Barcelona, con un hospital en Milán, con Estados Unidos, y que estamos compartiendo diariamente la experiencia de lo que tú ves y entonces pues tratas de ver que los que han tenido ya o han pasado ya a través de este problema, qué les resultó, qué fue efectivo, pronar al paciente, cambiarlo de posición, todas estas cosas han ayudado y es un trabajo en donde la ciencia tiene que estar lo más unida que nunca. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a cambiar rápido al futuro. Vamos a ver el futuro porque ya hemos hablado algunas cositas y aquí podemos tocar varios temas que preguntaron mucho. Quiero decirle que hay un montón de gente comunicándose con nosotros en este momento. No puedo leer todos los mensajes que están. Les prometo que los iremos leyendo y tratando de contestar poco a poco. Pero hablando del futuro, hablemos de medicamentos. ¿Tenemos algo ya que pinta en el futuro? ¿Algo que se empiece a ver? ¿Alguna luz ahí? Porque se habla de algún nuevo medicamento antiviral, por ejemplo. Sí, mira, lo que hay son medicamentos que sabemos que tienen actividad contra el virus y tenemos medicamentos que se usan en esa fase inflamatoria muy severa. Lo ideal es que tuviéramos un medicamento antiviral que pudieras iniciar como el oseltamivir, voy a hacer un comercial, pero se llama Tamiflu para la influenza, y Ujú. que evita que el paciente progrese en la enfermedad. Eso sería lo ideal que tuviéramos con coronavirus. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cloroquina, hidroxicloroquina, que sí tienen una actividad contra el virus, realmente no son totalmente eficaces. El nuevo medicamento del que se esperaba mucho, que es el Remdesivir,
de Gilead hoy tuvo un retroceso porque uno de los estudios que salieron precisamente hoy no fueron del todo buenos. Sin embargo, creo que ese estudio hay que tomarlo con un poquito de calma porque se utilizó en pacientes con enfermedad muy avanzada y estamos hablando de que es un antiviral. Los plasmas, tenemos mucha pues, confianza en la posibilidad de plasmas y se han encontrado que ciertos medicamentos se pueden utilizar en la fase de inflamación. De ahí los esteroides, hay un medicamento que se utilizaba para ciertas formas de artritis que se llama que ha dado mucho, pues a nosotros nos ha funcionado muy bien, sobre todo en pacientes que tienen una sustancia que se llama interleucina 6 muy alta. Insisto, tenemos opciones. No es que no hay nada para el virus, no, eso no es cierto. Pero de que hubiera algo específico contra el virus, tampoco. Es algo que estamos aprendiendo. Ujú. ¿Usted consideraría que con lo que hemos tenido de experiencia en este país, con la experiencia que están teniendo estos médicos de terapia intensiva y la información del mundo, hemos avanzado en este tratamiento? ¿Tenemos mejores resultados? ¿Se puede decir eso? Después de ver yo el estudio que publicaron hoy de un hospital general en Nueva York, en donde, como tú comentabas, un 80% de mortalidad en pacientes intubados, la verdad es que lo que estamos teniendo en el hospital ABC me llena de satisfacción, porque estamos hablando que la mortalidad en los pacientes intubados es mucho menor y que estamos sacando pacientes adelante. Y eso, pues, no es porque nosotros seamos mejores, sino porque también hemos aprendido de los que han venido demostrando. El estudio de Italia nos ha ayudado a, por ejemplo, a muchos de los pacientes empezarlos a anticoagular muy temprano y eso ha tenido éxito. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que toda la experiencia que se está teniendo y la comunicación que se está teniendo en este momento ha sido fabulosa y sí nos ha ayudado. Los resultados que tenemos ahorita, por ejemplo, en el hospital en donde tú y yo trabajamos, son pues resultados muy alentadores. Falta, sí, ojalá, y la meta de una enfermedad como esta es que nadie tenga que llegar al hospital. Ese sería lo ideal, tener un medicamento que te permitiera tratar la enfermedad como externo y que nadie llegara al hospital. Hablando de vacunas, doctor, ¿cómo ve el panorama de las vacunas? ¿Vamos avanzando? ¿Se vislumbra algo? O voy a adelantarme a una pregunta que hizo el doctor John Mickel por ahí y dice, ¿y qué pasa si no vamos a encontrar vacuna? Porque puede llegar a suceder. Pues sí, mira, lo que dice John Mickel es real, o sea, y les pongo el ejemplo más claro, ¿no? VIH se conoció en 1982, se describió el virus en 1984 y se dijo que para 1985 íbamos a tener una vacuna. Sí, efectivamente, de 1985 al 2020 no tenemos una vacuna. Se han hecho muchos estudios con vacuna y no se tiene vacuna. No creo que estemos en la situación del VIH. Se están haciendo ensayos en todo el mundo. Hoy en el Reino Unido, precisamente hoy, se hizo la primera vacunación de una persona en un estudio en donde se prueba esta vacuna. Pero entiendan que la vacuna tiene tres situaciones. Uno, para que se acabe de desarrollar, toma un tiempo. Hay que ver qué efectos colaterales tiene, qué tanta protección produce. Eso aproximadamente dura 9 meses. Luego la segunda es, me llama mucho la atención que estamos pensando en la vacuna y tenemos una vacuna para influenza que se debe poner cada año y el 50% de la población no se la pone y todo el mundo pide la vacuna del coronavirus y la influenza que produce casi las mismas muertes que el coronavirus, pues no se pone la vacuna. Entonces, también es una situación un poquito aberrante, ¿no? Y la tercera es que no todo el mundo responde a las vacunas igual. Es lo mismo que sucede con la inmunidad. Dicen, es que yo no sé cuánto tiempo vaya a ser inmune con el coronavirus. A lo mejor va a haber personas que a los 3 meses van a volver a ser susceptibles o a los 6. Y lo mismo sucede con las vacunas. Hay gente que le responde muy bien a las vacunas y hay gente que no. Estamos checando a la población mundial. Entonces, si tú quieres buscar de la población mundial quién no va a reaccionar bien a una vacuna, lo vas a encontrar. Quién no va a tener una respuesta inmune adecuada, también lo vas a encontrar. La generalidad es que están desarrollando anticuerpos y se están curando. Pero, pues, no sabemos cuánto tiempo de la vacuna. Yo calculo que no menos de 9 meses. No sabemos qué tan efectiva va a ser. Pues sí, deseamos tener una vacuna. Y ojalá y todos aprendamos a que vacunarse no es malo. De acuerdo. El doctor Ontañón me pregunta, ¿cree que va a ser game changer el uso de pruebas rápidas de IgG y IgM, por ejemplo? Diego, muy bien. Pues yo quisiera decirle a Diego que sí. Yo tengo una
Yo he empujado mucho por eso desde que hablamos de esta enfermedad, de que el tener pruebas serológicas, por dos razones. Una, puedes saber quién está inmune y puedes mandarlo a trabajar, puedes mandarlo a que vaya a un restaurante en donde el mesero a lo mejor también tiene ya inmunidad, y entonces como que se empieza a activar el mundo, ¿no? Eso sería extraordinario. Y lo segundo es, pues lo mismo, ¿no? Si tú tienes pruebas serológicas, puedes determinar qué gente tiene niveles altos de anticuerpos, donar plasma a pacientes que no tienen esos niveles adecuados de anticuerpos y por eso están teniendo una infección tan severa. En los estudios de pacientes en Seattle, de pacientes con plasma, los resultados son muy buenos. El problema es que no es tan fácil, ¿no? No es decir, pues hagamos tratamientos de plasma, se requiere todo un proceso de extracción de la sangre, de purificación del plasma, de ver qué pacientes tienen mejores anticuerpos. La realidad es que yo creo que, como dice Diego, sí puede ser un game changer. Nosotros esperemos empezar la semana que entra y hacer tratamientos de plasma. La verdad es que veremos y ojalá y sí sea un cambio en la evolución de esta enfermedad. Lo necesitamos. Doctor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en una pandemia? No sé si tengamos la respuesta. ¿Qué sigue como sociedad? ¿A qué nos vamos a enfrentar en los siguientes meses? La gente piensa que esto pues va a acabar nos ponen una fecha y luego nos la adelantan un poquito más y así nos han tenido. ¿Cómo ve usted la reincorporación en la sociedad en los próximos meses? ¿Habrá oleadas de regreso en donde tendremos que volver a aislarnos nuevamente? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero yo les comentaría lo siguiente. Si pensamos en las pandemias más importantes de la humanidad, primero la peste bubónica, que es la peste negra, es peste bubónica porque producía una inflamación de ganglios y se llamaban bubos. Está producida por Yersinia pestis y hay gente actualmente, 2020, que se muere de Yersinia pestis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la bacteria no desapareció del mundo y que de 1347 sigue estando presente. Si pensamos en la influenza, ha ocurrido lo mismo. Probablemente la única pandemia que ocasionó más de 200 millones de muertes, que se llama viruela, es la única que por una vacuna muy eficaz está erradicada del mundo. Y que esa sí podría ser una guerra biológica. Eso sí, si alguien sale con viruela es que es una guerra biológica, no el caso de un coronavirus. ¿A qué voy? Lo más seguro es que tengamos que aprender a vivir con el COVID-19. Y que tengamos que aprender a vivir es tener que cuidar más a las personas de alto riesgo. Creo que es un mensaje muy grande para la gente que no se cuida de su salud. ¿Por qué? Porque la gente que está de sobrepeso, la gente que ha fumado, la gente que tiene problemas del hígado por alcohol, todas esas gente la están sufriendo en este momento. Y también es real que la sobrevida del ser humano hace 100 años era 55 años, ahorita es 80. Entonces tenemos una población mayor que está siendo susceptible. Queremos vivir más, hay que cuidarnos más. Esa es una realidad. Y eso es un mensaje que creo que nos debemos de tener hacia el futuro. Estamos demasiado preocupados por otras cosas y no por tanto por nuestra salud. La alimentación, la higiene, el tener nuestras vacunas en orden, el cuidarnos en cuanto a tener un chequeo médico adecuado, vigilar nuestra glucosa, evitar el fumar, el evitar de ciertas drogas. Todo eso tiene que ser un motivador después de esto. Pues tenemos que aprender después de esto. Y también vamos a tener que aprender que no es muy sano estarnos besuqueándonos con todos. Y no hablo desde el punto de vista romántico, sino desde el punto de vista de saludar. En Europa se saluda con 2 besos. Aquí siquiera somos un poquito más conservadores con 1. Pero la realidad es que tenemos que aprender que esas cosas, pues probablemente no están bien. Totalmente de acuerdo. Y hay que aprender ahora de los orientales, hacerlo darnos de lejos un poquito. Así es. Hablando de la sociedad, de eventos, cuándo va a regresar el fútbol, por ejemplo, que nos gustan algunos. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Usted cuándo lo ve? O sea, ¿cómo va a ser o cómo piensa usted que va a ser el regreso a esta sociedad? A que la gente tenga una fiesta de graduación que ahora una generación la va a tener perdida totalmente. A que podamos ir a ver a nuestro cantante favorito a un concierto o lo vamos a tener que ver virtualmente y empezar a adaptarnos a esto. ¿Qué opina? A ver, le voy a contestar a Diego porque seguramente está preocupado por su boda, porque era esta semana, justo el sábado, se casaba Diego Montañón. Pero bueno, sí, yo creo que vamos a cambiar ciertas formas, ¿no? Yo creo que no puedes meter a 100,000 individuos en un estadio.
Yo creo que vas a tener que aprender que a lo mejor las primeras veces que vayas a un estadio y va a estar raro, van a estar la mayor parte de gente con cubrebocas, a lo mejor va a haber estar un poquito más de distanciamiento, pero creo que el mensaje también es, tendremos en un momento que regresar a una normalidad diferente, sí, pero no podemos quedarnos estancados en esto el resto de nuestra vida. Tenemos que tomar muy bien las lecciones de lo que tenemos que hacer, los mensajes, pero tenemos que pelear por volver a regresar a una vida lo más normal posible. De acuerdo, hablando económicamente también tendrá un factor importante, más en países como los nuestros. Y creo que también hay que darle esa prioridad que usted bien decía a las cosas y darle el valor a las cosas. Creo que es muy importante también ver que los gobiernos van a tener que invertir mucho más en salud. No sé qué opine. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y mira, esta enfermedad ha mostrado muchas lecciones. Eh, una de ellas es, qué increíble que puedes tener todo el dinero del mundo y si te da COVID y te enfermas y te va mal, te vas a ir a un cuarto solo en donde no tienes ningún familiar a tu lado, en donde lo que te falta es el aire que es gratis. Eso no se paga, no es la luz, no es eso es gratis. El aire nadie lo cobra y lo que te falta es el aire. Y entonces la gente muere con mucho dinero, pero muere sola y asfixiada. Es muy impactante pensar en esta situación. Yo creo que nos debe hacer recapacitar que el dinero es algo que ayuda a tener una vida adecuada, pero el tener mucho dinero, lo que está haciendo es que haya otros individuos que les tengan poco y muy poco dinero. Creo que necesitamos una sociedad más equitativa. Yo creo que esta es una lección. Me dio enorme gusto ver un video hoy de lo que hicieron los empresarios con el Centro Banamex. Es verdaderamente maravilloso. Yo los felicito a todos Sí. ellos. Sé que el señor Carlos Slim fue de los principales donadores del Centro Banamex. Tuve hoy el gusto de saberlo. Creo que es una forma en donde demostramos que no es muy importante tener mucho dinero. Lo que es muy importante es tener mucha salud. Y lo que comentas tú también en cuanto a los países, si los países hubieran dejado el 5% de todas las pérdidas que van a tener durante este periodo, ese 5% de esa pérdida lo hubieran dedicado a salud, esto no hubiera sucedido. El programa de vigilancia epidemiológica de Estados Unidos en contra del coronavirus, para los que no sepan, lo canceló el presidente Donald Trump en 2018. John Hopkins mandó una alerta, esto puede ser algo grave porque podemos tener una pandemia en 2018. Totalmente. Este virus nos vino a hacer entender que todos somos iguales y somos susceptibles. No importa estado económico, no importa a veces edades, no importa países, y esto nos hace ver humanos ante un monstruo que es invisible, ¿no? Un poquito ahí. Es también una cuestión paradójica, ¿no? Una de las cosas que comentaba en alguno de los twitters es cómo hemos maltratado a nuestro planeta, ¿no? El año pasado se incendiaron el Amazonas y los bosques de Australia y este año se incendian los pulmones de los seres humanos. Es paradójico, ¿no? Y por otro lado, es una estructura que ni siquiera ves. Creo que sería mucho más fácil que si el monstruo estuviera afuera y supieras que está ahí, nadie saldría. Pero como no lo ves, pues no está. Entonces, son todas estas cuestiones filosóficas, paradójicas, que esta enfermedad nos ha enseñado, nos muestra, nos debe de hacer reflexionar, nos debe de hacer pensar en, ¿realmente es tan importante llevar esos zapatos? Mejor cuídate bien los pies, ¿no? Es tan importante tener ese traje, mejor cuida tu figura y come bien y no engordes y no te compres ese traje 3 tallas más grandes y que sea carísimo. Este, yo creo que eso tenemos que revalorarlo. Yo creo que es algo muy importante. Aquí hay algunas preguntas que algunas ya se han respondido porque estaban preseleccionadas. ¿Por cuánto tiempo cree que más tenemos que cuidarnos en esta restricción de aislamiento total en su punto de vista? ¿Y qué tanta sana distancia, cuánto tiempo más los que toman inmunosupresores, son asmáticos, tienen alergias, por ejemplo? Yo creo que aquí va a haber dos grupos y como yo veo el futuro es en esta situación. Está muy bien determinado quiénes son los pacientes de alto riesgo. Y si tú eres un paciente de alto riesgo,
yo creo que tu confinamiento, yo creo que tu aislamiento va a ser mayor. Eso es definitivo porque si tú sales cuando toda la enfermedad no está controlada y eres una persona de alto riesgo, entonces te vas a volver a contagiar. Yo creo que la forma como esto se va a empezar a mejorar es que la gente sana, la gente que no tiene tanto riesgo pueda salir y que se logre inmunizar en una forma más rápida. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que esa gente regresa a casa y que a lo mejor convive con alguien que tiene factores de riesgo. Pero yo sería muy cauteloso de que la gente que tiene factores de riesgo, ya sea edad, diabetes, obesidad, hipertensión, se cuiden. Los demás activa la economía. O sea, es una situación en donde ayer mandaba una alerta a la Organización Mundial de la Salud que podemos entrar en una de las peores hambrunas de la historia de la humanidad. Ujú. Totalmente de acuerdo. Una pregunta así cortita. ¿Qué cree que haya antes? ¿Un buen medicamento anti-COVID o una vacuna para el COVID? Yo creo que es más fácil tener un buen medicamento para el COVID antes de una vacuna. Lo que vamos a tener si tenemos un buen medicamento es, vamos a prevenir tantos enfermos que lleguen al hospital. Si tenemos una buena vacuna, vamos a evitar que haya enfermos. Pero ahorita lo que podría cambiar todo en esta epidemia es que hubiera un medicamento que tú tomaras y que te evitara llegar al hospital. Ese sería la magia de esto en este momento, sería lo que cambiaría el mundo en este momento. Mm, yo quiero ahorita preguntarle alguna otra cosa. A ver, hablando de esta situación que ya nos tocó vivir, de tal vez este retraso en el aislamiento, ¿qué nos recomienda a los doctores, pero también a la gente en este momento de la enfermedad? ¿Cómo podemos, por lo menos en nuestro pequeño mundo, tratar de incidir en que tengamos menos afección en esta enfermedad y que podamos sortearla lo mejor posible ante los retrasos y ante estas cosas que han sido omitidas? Pero bueno, ¿qué me puede decir? Yo creo que tenemos que entender que estas 2 semanas que vienen son fundamentales. O sea, de verdad, me impresiona ver tanta gente afuera, tanta gente sin cubrebocas. Eh, Entender que el cubrebocas no es una protección para mí, es una protección por si yo llego a ser asintomático, voy a estar dispersando el virus. Sé que hay gente que tiene que salir porque si no, no come, lo entiendo. Y esa gente lo único que le pido es usa un cubrebocas y trata de tener el menor contacto posible con otras gentes. Pero la gente que no tiene por qué salir, que no salga, que se confine estas 2 semanas. Estas 2 semanas son vitales. Lo ha dicho y lo ha insistido el subsecretario de Salud. Depende de lo que vaya a pasar las próximas semanas, de cómo nos comportemos ahorita. Creo que las medidas de contención se hicieron tarde. Creo que el Vive Latino fue un error. Creo que todas esas cosas han sido criticables, pero todavía está en nosotros. No nos tienen por qué decir, ya puedes salir y si tú crees que no puedes salir, te tienes que quedar. Creo que todavía está en nosotros el cuidarnos. Y estas 2 semanas, se los pido, si este es el mensaje más importante de esta plática y se logran llevar a casa, cuídense estas 2 semanas, son muy importantes, son fundamentales y si se lo llevan y lo hacen, creo que valió la pena todo esto. De acuerdo, doctor. Hay una pregunta que me hace Ana María Sara. ¿Qué pregunta a uno le han hecho? Porque además ha estado en muchos foros y yo le agradezco que haya venido conmigo. ¿Qué pregunta hasta ahorita no le han hecho y le gustaría que le hicieran y que no se la hayan hecho? A ver, dígame alguna buena. ¿Qué mensaje nos podría dar que no le han dicho? Nadie me pregunta si ya me enfermé. ¿Usted ya se Todo el enfermó? mundo da por hecho de que uno estés inmune, ¿no? No, la verdad es que ayer me hice una prueba serológica de esas que están probando y no, todavía no me enfermo. Entonces, cuando me habla un paciente y me dice, oye, me enfermé y no tengo síntomas, le digo, oye, me das envidia de la buena, ¿no? Claro. Yo creo que una de las preguntas es esa. Otra pregunta que se comenta mucho es, y que salen luego reportes aislados, hoy sale otro reporte de que hay un par de gatos que dieron positivo para COVID Ujú. en Nueva York, y del tigre que hubo en el Bronx. Bueno, las mascotas no transmiten la enfermedad. Sí le laven, o sea, laven las patitas cuando regresen de caminar con ellos, porque pueden traer ahí alguien que tosió, que estornudó, y luego si era una superficie que nos puede contaminar. Pero las mascotas no. No se transmite por moscos ni por... No es un virus que va a estar en el aire esperando que tú salgas para atacarte, tampoco. Entonces, entendamos que la mayor parte de la gente que se va a enfermar le va a ir bien, pero hay un porcentaje de gente que no.
nuestra responsabilidad es cuidarnos nosotros, pero también cuidar a esa gente. Totalmente de acuerdo. Un último mensaje. Bueno, yo sé dónde, pero ahorita le voy a decir dónde podemos estarnos informando de una forma correcta y lógica. Yo primero les digo que en el Twitter del doctor, que es arroba doctor Paco Moreno 1, y aquí lo tienen aquí abajo, porque yo de ahí he aprendido mucho. A veces yo retuiteo mucho su información y lo que estoy tratando es aprender día a día con estas pláticas que hemos tenido con diferentes personas. ¿Tiene algún lugar donde podamos tener algo de información segura, que no nos confunda, que nos dé una idea clara de esta enfermedad sin ser esta cosa que nos agobia y nos asusta, sino más bien que nos cree una buena conciencia y que podamos entenderla como para salir adelante, dejar el rencor, dejar todo esto, sino algo positivo? Mira, yo creo que lo que dices es sumamente importante. Me ha llamado mucho la atención que no sé si es parte cultural nuestra de latinoamericano, del mexicano, en donde somos muy dados a culpar lo que sucede o lo que nos sucede a otros, ¿no? Y me ha dado mucha tristeza ver la falta de respeto que hay con trabajadores de la salud, porque pues ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, de culpar a otras situaciones, de culpar a países por lo que está sucediendo. Creo que nos da una oportunidad mucho de unirnos, ¿no? No hay héroes, o sea, los médicos estamos haciendo nuestro trabajo. La gente me dice, es que eres un héroe. No, a ver, yo hice infectología para curar infecciones, es mi trabajo. Nada más ayúdame a hacerlo mejor. Si no te enfermas y te cuidas, me vas a ayudar a mí. Eh, Tampoco hay villanos, eso también entendámoslo. A lo mejor el que sale en la calle, que tú le gritas, ¿cómo es posible que no? Pues el cuate salió porque si no, no le lleva comida a su familia. De Vamos a acuerdo. unirnos. Mi mensaje sería es una enfermedad que nos involucra a todos. Y como lo puse en un mensaje, hay un solo enemigo en esta epidemia y se llama COVID-19. No es ningún político, no es ningún líder, no es ninguna conspiración, no somos los médicos, es el COVID-19. En todos nosotros está el poder ayudar a que esta pandemia termine y termine de una manera buena. Todos nos queremos ver al final del túnel y abrazarnos y decir, ya, para llegar ahí tenemos que trabajar. Algunos quedándose en casa, otros haciendo otras cosas. Totalmente de acuerdo. Y hay un montón de preguntas, doctor. Yo no puedo realmente contestar todas. Espero que pueda contestar alguna de ellas. Si no, y se puede meter después a los comentarios de este video, sería increíble. Va a quedar aquí en el canal y va a quedar en el canal de YouTube que se llama Pablo Vidal. Ya lo tienen por ahí. Y si no, luego se los pongo también anotado. Y bueno, quiero decirle que, así como le decía al principio, primero yo le quiero agradecer algo que tal vez y lo dije a la entrada, pero lo voy a decir otra vez, usted nunca se ha dado cuenta y para mí es muy importante. Usted ha sido un referente en la medicina, ha educado a una generación de médicos espectacular que hoy son en los que yo confío también mi vida, además de usted obviamente, y que son mis compañeros y que son gente valiosísima y que yo le agradezco ante de parte de ellos y de parte de muchos nosotros lo que ha hecho por la medicina en este país. Ha sido de verdad increíble. Usted nos ha dado cuenta todo lo que nos ha enseñado directa e indirectamente, porque usted no fue tan directamente mi profesor, aunque mucho llevamos en ese proceso, pero todos los días aprendo algo que puede estar relacionado a usted por la gente que ha formado y eso yo se lo quiero agradecer. Le quiero agradecer el enorme esfuerzo que se ha hecho en el hospital, que ha coordinado desde usted y que ha coordinado con un montón de gente que conocemos y que está entregada con el alma y en el cuerpo y que a veces el cansancio se les nota, pero que el corazón lo tienen así afuera y van a ir por todas y van a hacer todo lo posible por sacar esta enfermedad. Muchas, muchas gracias de parte mía y de toda la gente que está aquí. Te agradezco mucho, Pablo, y lo único que te puedo decir es que el que enseña aprende dos veces. Y hoy aprendí de ti también muchas cosas. Y te agradezco mucho tus palabras y me dio mucho gusto que estuviera Marianita y que estuviera Adrianita Ron y que estuviera Diego. Y tengo muchos, o sea, la verdad es que si de algo estoy feliz de haber logrado es de haber tenido la oportunidad de enseñar y de aprender, porque el que enseña aprende. Y les agradezco muchísimo. Ojalá y al final del camino sea una buena lección de vida y seamos mejores seres humanos, porque de eso se trata todo esto. Totalmente de acuerdo. Y no tengo ahorita las pláticas prechas, pero les tengo una buena noticia. Hablaremos con el doctor Pepe Padua,
usted sabe quién es, y hablaremos también del tema y la parte de neumología también en este frente que está haciendo y que además es un artillero como usted, doctor, y que además es su alumno y que creo que le tiene mucho cariño. Y hablaremos también con el doctor Rolando Flores en los siguientes días sobre el ejercicio que podemos hacer y cómo podemos mantenernos saludables en este momento, como para tratar de informarles y generarles un poquito. Es un granito de arena que estamos haciendo desde nuestra trinchera. A mí no me toca estar ahí al frente, yo soy alguien que entra a veces puntual, pero dije, ¿cómo puedo ayudarlos? Pues espero que esta información les esté ayudando y que pueda generar algo positivo en ustedes. A nombre de todos, gracias Pablo, porque está haciendo un gran trabajo. Este es el trabajo en donde todos colaboramos y tú estás haciendo un gran trabajo. Oigan a Pepe Padua, es un excelente neumólogo, es una gente entregadísima a su trabajo, es de mis alumnos, tengo muchísimos, más de 180 consentidos, entonces, pero es de los que quiero bien, él lo sabe. Pablo, pues gracias por invitarme, ha sido un placer, disfruté muchísimo la plática y espero que Gracias. se lleven buenos mensajes. Muchísimas gracias, les agradezco y ahorita vamos a mandar la salida y ahorita me vuelvo a comunicar con usted en cuanto terminemos el programa. Gracias a todos los que nos acompañaron, les prometo yo hacer todo lo posible en mi parte de contestar las preguntas si es que puedo y si no, me apoyaré de toda esa gente valiosa que tenemos para hacerlas. Gracias por estar y los vemos pronto en el siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ya casi. Ahorita le digo. Deme un segundo. No, doctor, la verdad es que muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido algo increíble y es como tratar de ayudar a la gente que se puede y de mi forma, de mi trinchera, no me toca estar ahí tan presente. Sí me tocará en algún momento seguro enfrentarme más a esto, pero bueno, algo hay que hacer y ese es como un instinto que tenemos como médicos, creo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su tiempo y gracias de verdad por todo. Hasta luego.